Yes. Hola, somos Lumont, Lucia, Almendra. y estamos aquí para continuar con la saga de 8-Bit. Estamos en la segunda canción, videoclip de Zero Fear Part 1. Gracias. Thanks. The next song is your song, Margaret. Let's go. Thanks, ¿por qué? Habrá que ver la letra. La verdad es que yo no me la he leído, así que no sé darte una explicación. Es que venimos de Inception, Ya. entonces es un poco como vuelta en U, Mm. que hay una canción que se llama Thanks. Sí, ya sabes, es como todo que hace un doble concepto, ¿no? Ya. Que es como una canción y otra de reflexión de la vida, todo es tan difícil, abolamos el sistema, ¿sabes? Así que creo que este es un poco esas Ese vibras, estilo. por lo menos la vibra de la canción. Vale. Ahora verás. Pues nada, vamos a ver qué nos A ver. cuenta el teaser. Let's see. Yeah. Oh, amo el feed de Coño. Me encanta que lleva la media falda. Ok. Bueno, vemos el retorno de Oh, la oh, banda. oh, oh, No, oh. o sea, ¿qué es eso? Oh, we don't know. We don't know. Solo salen más preguntas. Ah! I don't know. I do not know. I don't know. What was that? Es decir, ¿qué era? ¿Qué está? ¿Qué? No sé. Además, tenemos una calavera, ¿perdón? tenemos cosas Es decir, voladoras. animales Tenemos, volando. Un sitio de carreras, es como una carrera de coches. Sí, todo muy... Me recuerda sospechoso. en Jalajal, en la En performance, Jalajal. están también en medio de la carretera, ¿verdad? Parecía, había unas Sí. vallas y era como... era un Sí, espacio tiene, abierto, tiene, el, no sé mis- si tiene era- mismo feeling. Hmm, Pero esta cosa que... ya. Y aquí sobre están la calavera. en una escuela. En una escuela, lo que me gusta, que es algo que no hemos visto mucho, excepto tal vez en Jalajala, bueno, en otro también, pero es que hay backup dancers, tienen como Yes. que su crew. También También es que tienen un crew. Bien. Son buenísimos, son buenísimos. Y vemos el retorno de la bandera. El retorno de la bandera. Sí. Pero no sabemos nada. No sabemos nada, Además, pero... el uniforme creo que es diferente. Sí, Porque el otro el es diseño, negro sí. y blanco y este van de gris. Estos van de... al principio van de azul. En la primera toma que vimos. Van de azul. Sí, pero porque van de calle. Y Pero cuando ahora... están aquí en la escuela esta o... Sí. Podría ser una cárcel, o sea, está todo vallado, cercado. No, es que siento que en Inception estaban todos sufriendo y ahora están todos como que... Rebelión, sí, otra vez. Seguimos con Wonderland. Claro, están como ya hemos superado eso y ahora estamos como que... También, como te Queremos digo, lo como nuestro. la temporalidad no es continua. Ya, no No sabemos sabemos en qué momento está claro, eso, pero yes. en nuestra temporalidad Ahora mismo... el cambio de emoción ha sido como 360. Yes, no tenemos una explicación. Como 180. Pues buscamos una respuesta. Thanks. Let's see. A ver si hay algo que agradecer o no. La canción es genial, a mí me encanta. No, pero siguen con el uniforme, ¿ves? Perdón. Solo que es gris y azul. Estas cuerdas. Amo ese outfit, es lindísimo. El bus amarillo. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Gracias.
Aunque mira, esto parecía como la pared esta. Sí, ya. Creo que es la primera vez que vemos colores tan vívidos. Porque en ilusión era todo como una paleta de colores, que es como super flash. Este sí puede ser un poco mucho eso. Están como casi en un poblado. No, estoy intentando precisamente. Demasiadas cosas visuales. Ay, qué buena canción. No. What is this? Espontáneamente. Ah, pero mira, esto es lo que salía del teaser. Do we get anything else? What is that? Un barco. Es Con el- un barquito. What? Son ellos volando. Son literalmente piratas. Yes, todo el tiempo. Sí, Todo el pero tiempo antes no han sido parecían piratas. Ahora parecen Ya. piratas. Muy diferente. I'm overwhelmed. Overwhelmed. Es mucho. Sí. A ver, primero, analizando la letra, o sea, esta canción va de estar como oprimido por lo que te dice toda la gente a tu alrededor, ¿no? De qué quieres hacer, cómo lo vas a conseguir, ¿es esto quién eres? Y ellos como que déjame que yo soy mi propia persona, muchas gracias, sí señor, pero yo voy a lo mío, que tengo aquí, mi mundo, mi orquesta, y voy a mi propio ritmo, a mi propia velocidad. Eso es básicamente el mensaje. ¿Qué tiene? No, es que el teaser no tiene nada que ver con lo que No. viene en la canción. Lo primero que me impactó fue las cuerdas al principio y el feeling de la canción, que no era nada de lo que he escuchado ATEEZ hasta ahora. Es completamente diferente musicalmente al principio. Luego ya al final como que mezclaba eso nuevo con lo de antes y le daba un feeling más de ATEEZ, pero al primero me quedé como, ¿qué estoy viendo? ¿Sí son ellas? Y luego la variedad de vestuarios y de facetas de su personalidad que nos enseñan fue muy diversa. Nos enseñan que había de todo. Estaba como en el colegio, luego estaba como en este campamento de refugiados, no sé cómo describirlo. Sí. Y luego estaba como en su modo pirata. Todo muy colorido, lleno de color. Es decir, lo vemos desde el principio con la bandera en blanco y rojo encima con el amarillo. Luego con sus vestuarios, que hay un montón de texturas y de colores, de contraste, hasta en los colores de su pelo, que no es solo un color, tienen como varios colores a la vez. Sí, es una combinación y va incrementando, ¿no? Al principio los ves y empiezas con los uniformes más monótonos, y luego mientras le vas añadiendo más sonidos a la canción, también le vas añadiendo más color a sus vestuarios y más personalidad, hasta que llegamos al clímax en el que vemos como una explosión de todo. Claro. Y todo eso tiene una concordancia tanto visual como musical. Sí, para mí visualmente, y la historia que cuentan, ¿no? Son ellos escapando como de la escuela, del sistema, o sea, la escuela establece el sistema, y son ellos escapando y por eso se vuelve todo más colorido, se expresa más a través de su ropa. El bus amarillo me hace plantearme el tema de la representación del color amarillo como la ilusión, o sea, no sé si esto es realidad o es
Puede ser. ¿no? O si es... O bueno, lo que decíamos en el vídeo anterior. No sé temporalmente dónde estamos, pero parece que ya han empezado esta revolución que hacían llamar en Hala Hala o en Wonderland. O sea, yo creo que tira más por ahí y musicalmente también suena más a ese estilo, ¿no? Sí, ese estilo. También yo creo que la elección de las cuerdas es también intencional porque tira lo tradicional. Sí, Y aquí lo que están definitivamente. haciendo ya no es específicamente, creo que rebelarse contra lo tradicional, sino adaptarlo. Es decir, estos somos nosotros, ¿no? Sí. Que es lo que están diciendo constantemente. Que- Así que me parece súper, súper guay. Sí, es como lo apreciamos, pero queremos hacerlo en nuestro propio estilo. Yes. Y claro, nos encanta cuando tienen alguna palabra en español, como gracias. Fun fact, yo sin leer la letra, yo pensaba que decían crash it. Hasta que no escuché en un fanchat, en un concierto, a toda la gente gritar ¡gracias! Que dije, ¿what? Y luego dije, la canción se llama Thanks, gilipollas. Claro que dicen gracias. O sea, pero yo escuchando la canción no tenía Ya. ni idea de que decían gracias. No, esto no es una ofensa hacia Es que su no te lo pronunciación. esperas. Es Claro. decir, cuando nos tiran una palabra en español, nosotros estamos como que ¡yeah! Claro, fue inesperado. Yo estaba totalmente en otra onda. El bus, que bueno, al final sabemos que es un barco, pero al principio, o sea, parece como un bus, me parece como una carroza, Sí, es un carro, ¿no? Es como un parade. pero luego están encima de eso en la cosa de piratas, ¿no? Es que nunca vemos Es decir, lo que hay debajo. claro. Por eso Vemos digo que al las final, vallas, vemos las banderas. al final vemos que es como Ajá. el barquito de pirata, pero me hace recordar un poco a como el desfile del Día de los Muertos en México. Sí, es como bueno, una la calavera lo bueno, pone. de hecho, somos un poco directo. estúpidas. Está aquí el Ah, barco. está el barco ahí. Yes. No, pero sí es verdad que está como la Eso, carroza sí, encima del barco. encima del o sea barco, que- sí. además esto, más que una carretera, parece una pista de aterrizaje. Parece- Porque es súper amplia. Sí. Y como así grisita. No, o sea que tiene todo el sentido que luego sea un barco y este es como el volante. take-off. ¿Volante? Volante. ¿Un barco volante? Sí, sí, Un sí. barco volante, sí. Sí, un barco que vuela. Un barco que... Sí. Bueno, Tenemos algunas respuestas o algunas conexiones no. con los No. puntos de nosotros en Bis, pero es una cosa completamente diferente a lo que hemos visto en Inception. Claro, es que estábamos hablando un poco de despertarse del sueño y quién los está despertando y las diferentes realidades y MV dijo, ¿sabes qué? Eso Olvídate. en este momento no importa, Despreocúpate. estamos aquí celebrando lo que somos nosotros y lo que queremos ser nosotros y lo que queremos representar nosotros. Sí, Eh, sí, yo creo que es uno para la historia del universo de Tiff y otro para la realidad, para los fans, para Claro. celebrar la música en general, ¿no? sí. Pero siento que tengo que verlo como 1000 veces más. Para ver todos los detalles y es que ha hecho 100.000. Pero hasta que es que hasta musicalmente empieza de una forma y luego cambia totalmente y luego cambia de nuevo y es como son un montón de aspectos que Pobre Sam. Floquis. Son un montón de aspectos que se juntan y te sobreestimulan. Sí, no, totalmente sobreestimulados. Sí. Sí, Me esa es la encanta, palabra. me encanta la camisa morada de Mingy. Sí, toda la combinación de colores es muy guay. O sea, es súper ecléctica, pero tiene sentido. Sí, tiene sentido. En lo que dijimos, la parte de muchos colores, como el campo de refugiados, me hace recordar un poco a Treasure. Porque tenían una combinación de colores así también. No tan exagerada, pero sí un poco, hace un poco de alusión a ello. Ya, si lo comparo como cuando estaba reaccionando a Inception, y te dije, en este MV me puedes entrar bastante más en el baile. Sí. En este MV no me fijé. No. Porque hay tantas cosas pasando a la vez que te ponen un segundo de baile y tú como... Pero No. es que miro, solo veo colorines. No lo Y vi. ahora he visto que han cambiado de escenario, pero hay tantísimas cosas pasando a la vez que es imposible. Sí, es solo imposible. Sí. Pero me gustó. Es muy me cool. gustó. Es Sí, muy me cool. gustó. Esta canción es Ay, súper sí. motivadora y ya te digo, en el concierto en Equipo Blacks, si la hacen, ojalá que la hagan, porque, o sea, escuchar a todo el mundo gritando a la vez Tienen que el hacerlo, gracias sí. es buenísimo, Por favor. es tan divertido, o sea, es una motivación. Derroquemos el sistema.
Es genial, genial. Ouch. Sí, duele un poco, pero lo podemos hacer. Es muy cool. Pues Vale. creo que con esto terminamos Fever Part 1. He ¿Eh? desconectado Qué esto, por eso rápido. no funciona. Es que son como 2 canciones por álbum. Cool. Sí, oh my god, sí, ya pasamos a Zero Fever Part 2. Que tenemos 2 concept teasers, a ver si nos cuentan más información. Sí, por favor, necesitamos respuestas. Es que, Aunque creo que sinceramente, Por la canción que viene, no estoy segura. Es que no he visto los teasers. Habrá que ver. bueno, veremos. Pero por favor, quiero respuestas. Sí, y no sé si alguien sabe más cosas de como todo el escenario, lo que quieren representar, porque vemos cosas muy tradicionales, pero ya no sé si son tradicionales coreanos, porque parece que también tienen un poco temática africana. Sabemos que Treasure también se hizo en Marruecos, En y toda Marruecos. la arquitectura y eso tenía que ver un poco con esto, entonces sí, no sé muy bien dónde se asientan estas referencias, pero es súper cool, así que dejadnos saber detalles, por favor. Si alguien se siente identificado y no sabía que decían gracias cuando las primeras veces que lo escucharon, por favor, no quiero sentirme sola y estúpida. Si no, me podéis jugar libremente, no pasa nada, la vida es así. Y bueno, pues hasta aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Chao.